Continuamos con La Noche. Una y otra vez lo han negado. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? La FARC no tiene dinero, pues en la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelan lo contrario. A estas alturas, la Fiscalía General de la Nación ha logrado afectar ya 3.389 bienes de propiedad de las FARC, en un valor aproximado a 1.107.130 billones de pesos. Para las FARC, cualquier información o exigencia sobre sus dineros y bienes fruto de sus acciones criminales y con los que según el acuerdo de paz deben reparar a sus víctimas, resulta ser un ataque de quienes ellos llaman enemigos de la concordia. Solamente para trivializar el hecho extraordinario de la dejación de armas, se inventaron el distractivo que ahora hace falta la entrega de la chequera. Lo cierto es que los hechos siguen demostrando que las FARC mienten cuando aseguran no tener dinero. 48 guerrilleros fueron sorprendidos por la policía con $10.000 y 20 millones de pesos en efectivo, cifras que suman algo más de 50 millones de pesos colombianos. El grupo había salido desde la zona veredal de La Carmelita en Puerto Asís, departamento de Putumayo, rumbo a la ciudad de Neiva, capital del Huila. La confiscación tuvo lugar en el municipio de Garzón. Recibimos una propuesta por parte del sector privado, unas empresas, quienes pidieron que un grupo de personas que estaban en proceso precisamente de desmovilización, que ya tenían certificación de dejación de armas, se presentaran, un grupo artístico. Parte de los guerrilleros que portaban la cuantiosa suma de dinero hacen parte de la denominada orquesta Los Rebeldes del Sur. La agrupación iba a participar de las tradicionales fiestas de San Pedro. Según las primeras pesquisas de las autoridades locales, los guerrilleros tenían en su poder los certificados de dejación de armas y una autorización para salir de la zona veredal. Según la explicación que dio alias Marcos Calarcá, el dinero encontrado en poder de los guerrilleros era para cubrir gastos del grupo musical. Llevaban unos dólares que tienen la destinación de su alimentación, su alojamiento, su transporte. El hecho coincide con este polémico video publicado por el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko. He rescatado mi fortuna conseguida durante tantos años en las FARC. En la grabación editada, Timochenko luce sonriente, mostrando la que según él es su fortuna. 3 pares de medias de dotación. De un maletín verde saca, entre otros elementos, una chaqueta y unos emblemas de las FARC. Mi fortuna. Este equipo de guerra, que ahora será un equipo para la paz. Vamos inmediatamente a Neiva, en el departamento de Huila, con el coronel Oscar Pinzón, el comandante de la policía de Huila. Bienvenido al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo del Departamento de Policía Huila. Coronel, quisiéramos conocer el relato de la forma como sus hombres logran encontrar este dinero en un grupo de integrantes de las FARC. ¿De qué forma la policía logra establecer que ellos llevaban en su poder $10.000 y, según ha trascendido en las últimas horas, también llevaban 20 millones de pesos? Bueno, Jefferson, tengo que decirle que frente a las actividades que estamos desarrollando con toda nuestra capacidad institucional en el departamento del Huila, las órdenes que hay son puestos de control permanente sobre la Ruta 45, que es la que comunica a todo nuestro departamento con los departamentos vecinos. En esos puestos de control que estábamos desarrollando el día martes sobre las 9:10 de la noche, se le hace el pare a un vehículo camioneta tipo Mazda de Platón. Allí se movilizaban 5 personas, entre ellas 2 mujeres. Se les hace la requisa, se les pregunta por su identificación y a una de estas personas llevaba consigo en su cintura un maletín tipo canguro
Al abrirlo, exponerlo allí, pues nos damos cuenta que llevaba consigo $10.000 que iban en denominaciones de $100. Al preguntarle a esta persona la procedencia, inicialmente nos ha manifestado que que venían para Neiva a gastarlos en las fiestas. Otra es que algún extranjero se los había regalado, se los habían donado, y otra de las informaciones era que hacían parte de la organización que les había dado para una manutención o para un desplazamiento de ellos. Como en este momento no era claro y no había ningún soporte que así lo pudiera determinar, se ha consultado con el fiscal que está de turno allí en Garzón, el cual, viendo y exponiendo el caso, dispuso que Policía Judicial se apersonara de la situación, se hiciera la correspondiente incautación, se hicieron los correspondientes formatos de cada uno de los billetes, se firmó el procedimiento, se le entregó al señor fiscal de conocimiento, a la persona se le entregaron sus respectivas actas de incautación y la persona siguió su camino hacia la ciudad de Neiva, que según lo que ha manifestado para dónde venía. Coronel, según le puedo entender, entregaron 3 versiones diferentes de la procedencia de ese dinero. Sí, efectivamente, en el momento que nuestras unidades estaban allí al mando de un señor oficial, al preguntar por la procedencia era esa, que era un dinero de una persona extranjera, que era de la organización que se lo estaba dando para unos desplazamientos para viajar a Neiva, y la otra era que era para traerlos para las festividades que se desarrollarían aquí en el departamento, en el Huila, especialmente en la ciudad capital. Coronel, si un ciudadano común y corriente es encontrado con $10.000 en su poder, ¿la policía ejecuta el mismo procedimiento? ¿Deja en libertad a ese ciudadano e incauta el dinero? ¿O cuando es un ciudadano diferente a un integrante de las FARC, en ese momento ese ciudadano sí es privado de su libertad? En ninguno de los casos hay privación de la libertad. Para cualquier ciudadano, dentro de la Constitución, de las normas vigentes, se haría el mismo procedimiento, no hay distinción alguna. Es el mismo procedimiento para cualquier persona, se haría la incautación, se le informaría al fiscal y la persona se le entregaría copia de su acta y podría continuar con su camino. Finalmente, coronel Oscar Pinzón, ¿eso quiere decir que este grupo de guerrilleros que salieron de esa zona transitoria están en este momento en Neiva y harán parte de las fiestas de San Pedro? ¿Serán una de las orquestas que amenizará alguno de estos eventos? Bajo su pregunta tengo que informarle que en el departamento del Huila la competencia de nosotros era lo que era el procedimiento como tal de la incautación. Nosotros en ningún momento tuvimos la información el día de los hechos, que fue el día martes, de que estas personas vendrían con otras personas o que venían en alguna actividad cultural, como usted lo está mencionando. Simplemente las personas manifestaron que venían hacia Neiva a participar de las Neiva, Nunca se informó que venían en otro tipo de actividades culturales o que pertenecían a X o Y grupo. Por eso se dejó a disposición para que allí se determine la procedencia de este dinero y que la persona certifique de quién se trata. Coronel Oscar Pinzón, comandante de la Policía de Huila, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche. No, usted es muy amable. Senador Mauricio Liscano, presidente del Congreso, vamos con un segundo tema. Ya está también con nosotros Alfredo Rangel, quien es el senador también del Partido Centro Democrático, ha estado también investigando estos temas que tienen que ver con los bienes de las FARC. ¿Qué impacto o, por ejemplo, qué representa en este momento que ya comiencen las autoridades a encontrar integrantes de las FARC con altas sumas de dinero? Una denuncia que había venido haciendo el fiscal desde días pasados, según la cual las FARC tienen una serie de bienes y también de riquezas que no ha entregado y no ha declarado todavía. No, indudablemente lo que sucedió en Neiva o en la carretera hacia Neiva pues no es una buena noticia para los colombianos, no es conveniente y genera una cantidad de desconfianzas y de suspicacias que yo sí creo que la Comisión Tripartita y de las Naciones Unidas, el gobierno, tienen que entrar a verificar, a investigar y darle una versión al país de qué fue lo que sucedió. Esto tiene más preguntas que respuestas, es decir, ¿por qué andaban con dólares y en Colombia lo que usamos tradicionalmente es los pesos? $10.000 son 30 millones de pesos más 20 en efectivo, 50 millones de pesos, pues eso no son viáticos para 5 días. ¿De dónde salen estos recursos? Esto puede alimentar la teoría sobre que las FARC tiene todavía mucho dinero líquido que no ha entregado y que tiene que entregar. De no entregarlo perdería los beneficios de la paz, de no entregarlo, lo ha dicho el fiscal, pueden ser investigados, lo ha dicho el procurador, se les puede extinguir el dominio.
Entonces, la verdad es eso es digamos, desafortunado, es lamentable, a mi juicio es criticable, genera muchas dudas, la alimenta la desconfianza de muchos colombianos al proceso de paz. Por lo menos, obviamente no es un hecho lo suficientemente grande para acabarlo, o sea, es un hecho aislado y es un hecho que hay que investigar, que gracias a las autoridades se pudo esclarecer, que esperamos que se pueda esclarecer, y yo sí creo que esto merece de la Comisión Tripartita de las Naciones Unidas pues una explicación, porque nos quedan muchas preguntas, muchas dudas de lo que sucedió allí, y sí es importante pues tener rápidamente respuestas más que preguntas. Senador Alfredo Rangel, le doy las muy buenas noches, senador del Partido Centro Democrático. Buenas noches. Y quiero saber, desde su opinión, qué representa que en este momento se encuentre un grupo de guerrilleros que venían de una zona veredal con $10.000. La guerrilla, inclusive Marcos Calarcá, ha dicho que pues esos $10.000 eran prácticamente los viáticos de este grupo. Estamos hablando de una suma cercana a los 30 millones de pesos. Pues yo creo que aquí hay varias cosas que se demuestran. En primer lugar, una vez más, que las FARC, al contrario de lo que dicen sus dirigentes, no son unas pobres viejecitas sin nadita que comer. Ellos han insistido en que no tienen ningún bien, que prácticamente son muy pobres y viven del aire. En segundo lugar, está demostrándose que efectivamente tienen no solamente bienes inmuebles, propiedades y negocios, como lo ha demostrado el señor fiscal, con centenares y más de 1.000 bienes incautados recientemente por un valor de 1.1 billón de pesos, y sino que también tienen mucho dinero líquido. Seguramente en las caletas que todavía tienen en su poder, pues hay centenares de millones de pesos y mucha cantidad de dólares. Lo demuestra el caso, recuerdan ustedes, de las caletas que encontró el ejército, un grupo de soldados que prácticamente se enriquecieron todos con una sola caleta de las FARC. Y en tercer lugar, yo creo que se está demostrando que las FARC no están jugando limpio. Estos recursos, estos dólares, son dólares manchados de sangre. No hay que ser demasiado avispado pues para deducir que esos dólares no los obtuvieron las FARC mediante negocios lícitos y con el sudor de su frente, sino que son producto del narcotráfico, de la extorsión, del abigeato, de los secuestros, de los asesinatos, de todo tipo de actividades criminales. Y creo que con ese encuentro de esos dineros que iban de rumba pues para Neiva, está demostrándose que las FARC no va a entregar todos sus recursos, que le están haciendo conejo también a las víctimas. Esos recursos deberían ser utilizados exclusivamente para resarcir a las víctimas, y deberían haber sido entregados al Estado colombiano. No los han entregado, los están utilizando pues para su propio beneficio, y de esa manera se está demostrando que aquí también pues hay un engaño, que hay una mentira al pueblo colombiano. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos con dos senadores desde ángulos opuestos, también analizando esta segunda noticia el día de hoy, la polémica que ha generado en Colombia, el hallazgo que han hecho las autoridades, la policía, en el departamento del Huila. Encontraron a un grupo de guerrilleros de las FARC con $10.000 en su poder. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.